Hola a todos los ESPN fans y luego de un gran premio británico donde sucedió de todo, dijimos, bueno, 2 semanas para descansar y en el día de hoy, bomba en la Fórmula 1. Algo que tal vez en algún momento pensábamos, chicos, Albert, Cochito, que iba a suceder, pero de repente creo que sorprendió a todos, propiamente también a la gente que está todo el tiempo allí en la Fórmula 1, inclusive a un muy amigo de Christian Horner, Martin Brundle, que no iba a suceder, por lo menos después de un gran premio con el británico. Y de alguna manera, Christian Horner, que venía siendo apuntado de que iba a dejar Red Bull, inclusive que después de Imola, ¿se acuerdan, chicos? Estábamos todos esperando la noticia y de repente nada. Y bueno, finalmente no es que dijo él me voy. Aparentemente lo empujaron hacia la puerta y dijeron a partir de hoy, con efecto inmediato, dejar Red Bull. Después de 20 años, no sé cómo quieren empezar, pues siempre empiezan ahí quien arranca primero que no, pero se los dejo a ustedes. Arranque el que es más rápido. Dale. Pero Christian Horner, para mí fue una bomba, ¿eh? Arranca Albert, que es el más experimentado en el tema. en despidos, ¿no? Se lo he experimentado en despidos. Bueno, yo creo que ha sido una noticia inesperada por el timing, ¿no? Lo decías muy bien tú, Juan. Yo creo que nadie se esperaba que esto sucediera. Y además en medio de 2 carreras, porque no estamos ni en el parón navideño. Y estoy seguro que alguna cosa debe haber sido un detonante de esta situación, porque obviamente no ha sido un despido acordado ni un despido programado. Ha sido una cosa realmente fulminante. Yo creo que nos ha pillado por sorpresa a todos. Yo creo que el que diga que esto ya estaba esperado para que sucediera ya, o tenía muy buena información o está falseando un poco la realidad, porque no es bueno para el equipo, no es bueno para el ritmo interno y el funcionamiento del día a día de la estructura que pasen estas cosas en medio de la temporada, pero obviamente seguro que ha habido un factor, no sé si relacionado o no con todo ese movimientos alrededor de Max Verstappen y Mercedes, o su estancia o que se tenga que quedar en Red Bull, pero sin duda un hombre que lleva 20 años dentro de la escudería, hacerlo saltar así a media temporada. Hay algo que nos perdemos, que ha sucedido y que ha sido el detonante. Yo creo que sí, yo todo se comparto. inició en el inicio, perdón, no, para darle el pie también a Cochito en el tema de, yo creo que esto ya arrancó al inicio de la temporada, no esta, sino la anterior, con todos los cimbronazos que hubo, y se fue como cayendo este castillo que era tan exitoso, ¿no? Y hubo algunos que se guardaron alguna carta y dijeron, bueno, vamos a dejar pasar un poquito la calma, pero vamos a volver a atacar. Me refiero, hay un clan de un lado que está en contra de Horner, y bueno, vos lo viviste, Cochito, conocés también gente que ha trabajado allí, y de alguna manera en algún momento esto iba a pasar, no sé cuándo, pero iba a pasar, y ni siquiera, siempre cuando hay un rumor decimos, bueno, lo dijo tal medio, lo dijo tal revista que es muy popular, lo dijo esta gente que sabe todo. Nadie anticipó esto, por eso para mí ha sido una gran sorpresa. Sí, comparto. Iba justamente a esto que decía Juan, o sea, un poco, me parece que no es de ahora esto, ¿no? O sea, como que eh, esto explotó a principio del año pasado con esa polémica acusación a Horner, y encima sumado que Red Bull por ahí no arrancó de la mejor manera, con algunos problemas internos, que se fuera Newey, que no estaba por ahí en la misma línea que Horner, o se hablaba también de algún enfrentamiento ahí de poder entre Marco, Horner, Verstappen. Verstappen también un poco, sobre todo el padre Verstappen, un poco disconforme con la situación, pero uno pensaba que esto tal vez podría llegar a ocurrir el año pasado, ¿no? O sea, en un momento se habló, bueno, se hará a un lado Horner para no salpicar todo este problema dentro del equipo, para tratar de tener o llevar paz a la estructura. Y bueno, después como que fue pasando el tiempo, Max pudo tener buenos resultados igual, ganar carreras, el título, todo, y de alguna forma, bueno, dijimos, pasó, ¿no? Pasó la tormenta, o sea, se olvidaron, se fue Newey, tal vez el que estaba disconforme dentro de la estructura, se fueron otros más, y parecía como que quedaba un poco Sí. reestructurado el equipo de esa manera, pero bueno, este año yo creo que el detonante, me da la sensación, ¿no? Sin saber nada, es un poco los resultados. O sea, cuando las cosas van bien, cuando se ganan campeonatos, de alguna forma, si hay discrepancias adentro, con los buenos resultados, las cosas continúan. Cuando los resultados empiezan a desaparecer o empiezan a ser
por ahí carreras negativas donde todos empiezan a quejarse, las culpas empiezan a venir para un lado y para el otro, y ahí me parece que es donde vuelve el detonante del pasado, tal vez culpar un poco todo lo que viene sucediendo en el pasado a una persona, decir, bueno, estamos acá hoy por todo lo que pasó o perdimos en la última temporada o el año pasado, y de alguna manera no queremos perder más. O sea, se habla de que Max por ahí se va a ir a Mercedes, no queremos perder más, cortemos acá. Eso es lo que pienso, ¿no? O sea, sin saber nada. Bueno, hay un número, aquí están los números de Horner en Red Bull, pero hay un número que es, como bien decía Cochito, tal vez uno de los motivos. 22 grandes premios y solamente ganó 4 Red Bull, ¿no? Cuando hemos visto que una temporada de los 22 habían ganado 21. Sí, tal cual. Desde hace 22 grandes premios ganó 2 Max el año pasado, Qatari también, y luego los que ganó esta temporada. Es algo que para Red Bull, para estos números, 405 carreras, 124 victorias, 287 podios, 107 poles, 6 títulos de constructores, 8 de pilotos, bueno, 100 vueltas rápidas, 8.009 puntos y 14 pilotos, que eso también habla de la cantidad de pilotos que han pasado en 20 años. 2 son los referentes, ¿no? De esos 8 títulos, 4 Vettel, 4 que parece que esa racha se va a cortar este año, ¿no? Y más como está la situación actual, es muy difícil poder revertir un campeonato. Un piloto como Piastri lleva 69 puntos a Max y el otro 61. Está peleando contra 2 pilotos rápidos. Pero bueno, hubo muchísimos. Yo nunca vi las redes, salvo cuando se anunció lo de Hamilton a Ferrari, con tanta partir de esta noticia. Increíble, por eso quiero que se sumen a partir. Si lo sorprendió, si crees que es justa la salida. Los ciclos se terminan. Hay alguien que tuvo mucho más tiempo que Horner, que es Frank Williams, ¿no? Que desde el 77 hasta que se fue, Frank Williams fue el que manejaba el equipo. Entonces, lo que pasa es que, claro, cuando todo funciona bien o cuando se inicia, se perdonan muchas cosas. Después, cuando ya el equipo es exitoso, comienzan a señalarse entre todos. Pero yo creo, Albert, que al margen de cómo fue la salida, esto empezó, como bien decía Cochito, no esta temporada, sino la temporada pasada. Y hay 2 puntas muy claras. Que esto lo quiero hablar con vos, a ver qué pensás. Que vos... Sí, y hay una cosa, en esta lucha de poderes... Max, y la otra que se fue porque se fue Max, Eso es. En esta lucha de poderes había 2 grupos muy marcados. Tensión. En esta lucha de poderes, para el control de lo que es las actividades y las operaciones del equipo de Fórmula 1, que el control lo tenía clarísimamente a Christian Horner, también en el de la producción de motores había 2 grupos muy marcados, como muy bien decías. Un grupo que es el del Dr. Marko, el de Jos Verstappen, el de Mateschitz, el heredero del imperio de Red Bull, y en el otro lado estaba prácticamente Christian Horner solo, al frente de toda la estructura del equipo. Pero detrás suyo había el poder tailandés, el hombre tailandés que posee el 51% del global de la empresa Red Bull. Lo que se decía en el paddock de Silverstone, no recuerdo si es Silverstone o quizás oí el rumor ya en Austria, es que este apoyo que tenía Horner del lado tailandés había caído. Le soltó de la mano. Y que por tanto... Ahora Horner estaba solo ante el peligro, es decir, no tenía la protección del lado tailandés, eso es un rumor, eso es Radio Paddock, no tenía el soporte y la protección del lado tailandés, que obviamente era un soporte pesado. Acordaros de aquella escena de lo que pasó en Bahrein con todo esto que muy bien decíais vosotros, de todo el tema que hubo de la chica y de la affair que pasó por los tribunales. Acordaros la foto de Christian Horner entrando en el paddock de Bahrein de la mano de su mujer. Fue una foto significativa, pero es que detrás suyo, y luego estuvo acompañándole a él todo el fin de semana, estaba el propietario de uno de los paquetes de accionarios más grandes de la estructura de Red Bull, que fue el soporte, fue el hombre que aguantó a Christian Horner. Se decía en el paddock que este soporte había caído, que por tanto ahora Christian Horner estaba vendido, estaba de la mano de que alguien pudiera ir, señalarle con el dedo y echarlo de Red Bull, pagándole la indemnización que sea, que será muy grande, seguro, pero que se había quedado solo ante el peligro. Y si mira, se han tardado mucho en ejecutar esa... O sea, que había muchas ganas de hacer saltar a Christian Horner. Pero hace tiempo, y como bien decías, Horner inclusive llegó a mencionar en toda esta lucha
que Helmut Marko no pertenecía a la estructura de Red Bull, que ya se iba a retirar, y todo esto fue causando más problemas en el lado. Jos Verstappen estuvo este fin de semana en el Gran Premio británico en Silverstone y hubo discusiones con Christian Horner y hay fotos y muchos testigos que dicen que hubo de vuelta tono elevado. Yo creo que también por la realidad del equipo, porque Max no pudo ganar y demás, y bueno, que no está ganando y está perdiendo el campeonato, y por eso dicen, y varios de los periodistas que conocemos bien, Albert, y también lo conoce Cochito, que son dos, es como decir blanco o negro, pero es cierto, o que ya Max se fue de Red Bull y esto detonó para perder el apoyo Horner totalmente y tratar de volver a reinventar el equipo con gente nueva, o que la exigencia de Max para quedarse en Red Bull era la salida de Horner apoyado por Helmut Marko, por los austríacos. Una de esas dos. Los austríacos y una de esas dos. Lo más probable que si es que Max se queda, no pase ningún anuncio en el receso de verano o después más adelante. Ahora, si Max en estos días, como efecto dominó, se puede llegar a anunciar que va a Mercedes, que yo creo que no es la menos de las dos teorías que me convence. Yo creo que es más que tomamos el poder nosotros. Horner inclusive se rumoreaba también, Albert, y eso lo sabés, cumplía muchos roles dentro de la estructura de Red Bull. Esto también un poco algunos que estaban ahí. Entonces, qué mejor que desactivarlo. Si ya todo el equipo está totalmente perdido y volver a arrancar de cero. No sé, sí. Pero sí, sorpresa fue. Sí, yo comparto. Me parece que son una de esas dos versiones, como decía Juan. Y yo creo que me inclino más porque, no sé, igual puede pasar todo lo contrario, porque esto de un día al otro cambia constantemente, pero me inclino más como que Max Verstappen me da la sensación de que quisiera esperar un año, ¿no? Porque ¿qué garantía tiene de que el 2026 Mercedes va a ser el equipo? Y cuando ya firmás con Mercedes no va a ser por un año tampoco, ¿no? Ya se ata Mercedes 2-3 temporadas por lo menos. Para mí, o sea, lo más inteligente sería, bueno, va a mirar, vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa el 2026? Espera un año. Si Red Bull funciona y estoy en el lugar indicado, si es Mercedes, si no es Mercedes, si es Aston Martin y es otro equipo, me puedo volcar al 2027 al equipo que yo considere que está mejor o que mejor arrancó con la nueva era. Y de esa manera, por ahí, bueno, un poco la condición era, me quedo un año más en Red Bull a ver qué pasa, pero tal vez con algunos cambios, no de la misma forma, no como estamos este año que estamos haciendo las cosas mal. Eso es lo que por ahí leo yo, pero bueno, puede ser distinto. Hay que esperar, como decía Juan, hay que esperar qué pasa con Mercedes ahora, ¿no? ¿Qué pasa este receso? A ver si realmente atrás de Horner viene la noticia de que Max se va a Mercedes o queda todo en silencio. Esto encaja mucho, Cochito, con otro rumor, sí que es de Silverstone, que a veces estos rumores, esto es Radio Paddock, ¿eh? Radio Paddock ya sabéis que a veces son misivas interesadas que se lanzan, es que las posiciones entre Mercedes y George Russell estaban más cercanas que nunca, ¿vale? Y encajaría seguramente un poco con todo esto que decías, que a mí que es una situación que yo creo que es bastante lógica en muchos aspectos, para todos, para Mercedes, pero sobre todo para Max Verstappen. ¿Qué otros cambios van a haber a través de esto? No lo sé. ¿Cómo queda Red Bull después de esto? Hombre, lo decías, Juan, ¿no? Christian Horner era un hombre muy respetado, muy apreciado dentro de la estructura de Red Bull por toda la gente de fábrica, por la gente del equipo. Son 20 años de estar al frente liderando el equipo. Era una persona que trataba muy bien a la gente dentro del equipo. Y seguro que su marcha se va a notar, ¿no? No solamente porque es un hombre con mucha experiencia que ha estado ahí al frente, sino que seguro que habrá mucha gente dentro de la estructura que será gente de confianza suya. Estaba leyendo que también se va a caer el director de comunicación, gente de marketing se va a ir con él, y la llegada, ya sabéis, de un hombre al frente de un equipo supone varios cambios que tampoco son buenos para el equipo a corto plazo. Bueno, miren, ahí está el éxodo que da lástima a Red Bull, a Red Bull, que es Dan Fallows. Bueno, se fue, tampoco le fue muy bien en Aston Martin. Yo creo que uno de los que más habrá sentido es Adrian Newey y Rob Marshall. Rob Marshall creo que es un artífice de la actualidad de McLaren, ¿eh?
Sí, sí, yo creo que es el artífice de la actualidad de McLaren. Adrian Newey, obvio, pero del equipo de él. Y Jonathan Whitley, ¿no? No es casual, justo cuando está Jonathan Whitley, que ordenó un poco la estructura, Nico Hülkenberg logra un podio. Pero bueno, todas estas cosas son la energía que hay adentro de un equipo. Y esto lo sabes muy bien, Albert, fuiste parte de un equipo. Cuando el equipo donde vos estabas empezó a desmoronar, a no pagar los sueldos, a ver mal clima, es difícil mantener un equipo con esa alegría, con ese compromiso que tienen los equipos. Y lo mismo pasó con Red Bull. A medida que se iban yendo gente clave, iba por lo menos yéndose a buenos equipos con un buen proyecto, la gente que quedaba también se fue cayendo. Y creo que perdió el control de alguna manera Christian Horner antes de que lo echen, ¿no? Ya había una oposición ahí adentro. Sí, bien mencionabas a Paul, ¿no? El que estaba siempre con él, su vocero, mano derecha, también se va con él porque es hombre de él. Pero como bien decía Albert, y eso lo sabes también, Cochito, que formaste parte de equipos, hay gente que va a seguir siendo fiel a Christian Horner, ¿no? Entonces, hasta que no se limpie o se reestructure todos y todos se empujen para el mismo lado, creo que van a ser tiempos difíciles para Red Bull. Pero bueno, allí nuevamente, ¿no? Adrian Newey, los que mencionábamos, Rob Marshall, Andor Geudeus, también ingeniero de proyecto de Aston Martin, Lee Stevenson, que también se fue. O sea, hay muchísima gente que se fue, inclusive el mecánico, ¿te acordás que se fue a Sauber, que vos decías? Sí. Leroy, que le dicen que ahí está Lee Stevenson, que también ordenó cómo trabaja Sauber. Después de Ferrari, Sauber es el que hace los pit stops más rápidos. Vaya casualidad que mucha gente importante fue trabajando bien en otros equipos. Pero bueno, la pregunta ahora también es, ¿qué va a pasar con Christian Horner? ¿Tiene futuro en la Fórmula 1? ¿Va a repensar? Mucho se habló de también ese, tal vez Alpine con Flavio Briatore, compra, no compra. Hay muchos rumores que yo creo que ahora hay que dejar todo ¿no? ¿Ustedes lo hemos visto varias veces, Juan, ¿te acuerdas que lo hemos visto varias veces ahora reunirse con... Ahora que vi varias veces era Toto, Toto también. Pero bueno, yo no creo... En mi caso, ¿no? Creo que como 20 años en un equipo que llegó a estos números que mencionamos hace un rato, puede llegar a ser uno de los directores de equipo más importantes. También está Ron Dennis, que hizo un trabajo excepcional y manejó a Prost y Senna nada menos, y también sacó campeón a Lewis Hamilton. Bueno, Frank Williams, como mencioné anteriormente, no estuvo más de 40 años liderando un equipo que fue exitoso, pero a la vez también cuando Frank Williams fue perdiendo un poco de respaldo dentro del equipo y ya con su enfermedad y demás, el equipo empezó a caer, ¿no? Hasta que llegó Toto Wolff, ¿se acuerdan? En 2012 y ganó Pastor Maldonado. Luego Toto Wolff es el único team principal que todavía no han echado, ¿no? Porque el resto han echado muchísimos, inclusive a Fred Vasseur de algún otro equipo. Sí, sí. Están todos los team principals, ¿no? Menos Toto Wolff, se tiene que autochar. Han entrado con la nueva generación de coches, Todos son del 2022 para adelante en sus cargos, menos Toto Wolff, que aguanta desde 2014. No, y hay otro dato muy lindo, que cuando entró Horner todavía no había nacido Kimi Antonelli. O sea, Kimi Antonelli la próxima carrera que va a ver Red Bull, que va a ver a Red Bull sin Christian Horner, ¿no? Pero bueno, sí, es una lástima. Ahí están los tiempos, los periodos de Toto Wolff desde enero del 2014. Christian Horner ha tenido un Dream Team a su cargo. Dentro de la escudería ha tenido un Dream Team. Y no lo digo solamente por los pilotos, sino por la estructura técnica que tenía, bueno, ¿no? Pero le costó mucho a Red Bull. Lo llevó él. Claro, pero ¿cuánto tiene él de responsabilidad en armar el Dream Team, no? Porque me parece que él también un poco lo fue armando. O sea, hasta que se perdió el control, y no se perdió el control. Hay un tema importante también, el tema del límite de gasto. Acordaros que los grandes equipos que tenían hasta 1000 trabajadores y tenían el budget, o sea, el presupuesto libre, podían pagar grandes sueldos a grandes ingenieros. Cuando tú tienes una estructura con tanto talento, para mantenerla tienes que pagarla muy bien. Cuando entra el límite de gasto, acordaros que solo 3 personas están fuera del límite de gasto. Y normalmente, sin contar los pilotos, suelen ser el team principal, él debía ser el director técnico, que era Adrian Newey y otra persona más. Acordemos que Red Bull también fue el primer equipo en infringir ese presupuesto, ¿no? Que tuvo un castigo leve, pero tuvo un castigo por excederse, ¿no? Pero
Pero sigue teniendo una influencia en no poder mantener este grupo. Sí. Si hay futuro para la Fórmula 1 justamente en Horner, y miren el apoyo de Briatore a Horner, lo hemos visto, como bien decía Albert, lo hemos leído también, 20 años en la cima, lo dice todo, y eso es cierto, me estuvo allí. Ahora, ¿creen que habrá un lapso de un año sabático? ¿Ya está pensando en volver con otro equipo? Muchos jugaban también con la figura de Toto Wolff con Max y Horner con Lewis Hamilton, ¿no? Por los rumores que hay de Fred Vasseur también. La Fórmula 1 es muy tirana, ¿no? Pero es como en el fútbol. Hay entrenadores que han estado muchos años y hay entrenadores que si los resultados Juan, salen volando, ¿no? esa sería para el capítulo de la novela, sería, imagínate, Max Verstappen con Toto Wolff en Mercedes, Hamilton con Horner, que se mataban en Ferrari, sería directamente, y peleando un campeonato. Y ahí ya como que cerramos el capítulo. Yo después de haber visto, me parece una buena opción, Alonso volver a McLaren con Ron Dennis después de todo lo que pasó, Pero por eso digo, sería una opción alguien que sabe armar un equipo también, ¿no? Y también por primera vez en su historia, porque recuerdan, él fundó Arden, donde estuvo también corriendo con Mark Webber, y Mark Webber fue un poco socio también en Arden con Christian Horner. Sería por primera vez en su historia que ha sido echado, porque hay que leer como es. Ha sido echado, despedido, no se fue él. Sí. Entonces eso es un golpe fuerte también para su persona, ¿no? Tenía el control, demasiado control, y nunca se imaginó que iba a terminar así. Inclusive cuando habló a todos sus empleados se emocionó y se puso a llorar, ¿no? Yo nunca lo he visto a Horner ni quebrarse. Entonces yo creo que, bueno, veremos, pero linkeando un poco lo de Briatore, lo de Horner, que ha sido la noticia del día, también se habló mucho de Franco Colapinto, y eso quiero preguntárselo a ustedes, porque eso sí que Albert sabe porque los arregló y Cochito sabe porque los rompió. Muchos le echaron la culpa que quemó el embrague, entonces fue culpa de Franco en las dos ocasiones, en Barcelona y también ahora, los medios ingleses, ¿no? Que muchos tratan de desprestigiar al piloto argentino, que yo creo que ha hecho un muy buen trabajo. ¿Ustedes qué creen? Yo me remito a la información oficial, porque ahora es muy fácil soltar rumores infundados, seguramente sin fundamento técnico, sin datos que lo corroboren, y mientras no haya una pronunciación oficial, yo estas cosas, hasta que no lleguemos al paddock, y ya sabes, Juan, cómo nos metemos dentro del box o en los hospitalities para tener esta información, hasta que no llegue esa información y podamos corroborar de una manera u otra, yo creo que son rumores infundados y con segundas intenciones para segundas intenciones, para desprestigiarlo. Seguramente. El gran problema que tiene ahora Alpine no es la falta de rendimiento de Franco, es la falta de rendimiento del equipo y del coche. Y espero que la llegada de Steve Nielsen vaya a poner en orden muchas cosas de un equipo que ha estado 2 meses sin team principal, 2 meses sin alguien que estuviera guiando el día a día del equipo, falta mucho, que pusiera orden. 1 de septiembre, falta mucho tiempo, ¿no? Tiene que ser ahora. Tiene que ser ahora la reacción del equipo. Pero las cosas en Fórmula 1 son lentas. Sí, pero yo creo que, bueno, el medio que siempre tira noticias contra Franco, primero que ha inventado algo que es ridículo, no le pueden echar la culpa al piloto. No, aparte de hecho, el equipo Juan, ni siquiera lo reconoció. Dijeron, no una vez, es la segunda vez. Ha roto 200 embragues, pero la verdad, Cochito. No, iba a eso, mirá. Dijeron, no solo quemó el embrague esta vez, sino que es la segunda vez que lo hace. El medio, como diciendo que la vez pasada que también le ha ocurrido esto, creo que fue en Barcelona, también había sido por la misma razón y por responsabilidad de Franco. Yo te digo que estuve charlando un poco también con Lucas Benamo, que estuvo con Franco todo el fin de semana ahí en Silverstone, después preguntándole justamente de esto, y me decía lo mismo. Mira, la verdad que, o sea, no vimos nunca se habló en ningún momento de que Franco el equipo le dijo en algún momento a Franco, estás tratando mal el embrague, estás haciendo algún procedimiento mal como para quemar el embrague, y un embrague no se quema de un segundo a otro, no es que lo haces una vez sola, haces algo y quemas un embrague, eso tiene que ser. Todo lo que pasó, o al menos las imágenes que yo vi de cómo sucedió los hechos,
a mí no me pareció para nada que hubiera un sobrecalentamiento del embrague y un sobredesgaste del embrague. Ni vi ningún movimiento. vino un ruido. Si es algo, para mí son roturas en la transmisión o internas del cambio, más que del embrague. Pero ya os digo que y es lo que el equipo dijo también, ¿no? O sea, el primer informe del equipo fue un problema de transmisión, nunca hablaron de embrague, pero bueno. Son rumores. Nos tenemos que ir, no quiero que Cochito no se despida como el otro día que quedó frisado y nunca nos enteramos a quién iba. Se me sobrecalentó el teléfono. Igual. Sí. Decía, sobre temperatura, nunca me pasó, nunca en la vida me pasó, sobre temperatura del teléfono y se apagó. Sí, por escucharte. Pero bueno, Disney Plus Premium, que tiene la Fórmula 1. A mí se me sobrecalienta escuchando a Cochito, se me calienta la oreja. Bueno, tened cuidado porque cuando se apaga el auricular explota. Pero por lo menos ahora va a poder despedirse. Chau, reaccionen, comenten, nos reencontramos dentro de muy poco porque, bueno, dentro de muy poco no, hay 2 semanas de descanso. Chau. Reaccionen. ¿Cómo es, Juan? Reaccionen. Chao.